Muy buenas noches. Hoy, como cada lunes, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reino de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. El tema de la salud es uno de los más solicitados por nuestra audiencia aquí en estudio, debido a que es a través de la salud como podemos comprender mejor nuestro interior, alcanzar un estado de paz y tranquilidad en nuestra vida. Es por ello que el tema de hoy se titula Ayurveda, especias que sanan. El Ayurveda abarca todos los aspectos de la vida humana. En esta charla exploraremos el poder curativo de diversas especias según esta milenaria ciencia. La cúrcuma, el jengibre y la canela estimulan la digestión. La cúrcuma contribuye a reducir la inflamación. El comino ayuda a equilibrar los doshas y el cilantro depura el estómago. Todo ello con el respaldo de una sabiduría ancestral. Aprenderemos técnicas sencillas para incorporar estas especias a nuestra vida diaria, favoreciendo así el equilibrio de los doshas, promoviendo la salud y alcanzando así un estado de armonía y paz interior. Para el desarrollo de este tema nos acompaña la doctora Maribel Méndez Galicia, quien es médico internista diplomada en yoga de la Gran Fraternidad Universal. Es coordinadora in situ de Ayurveda del Centro de Información Ayush en Maracay, Venezuela. Miembro de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reino de la Ferrier, es coordinadora del Centro de Información Ayush, conduce un grupo de información y estudio de Ayurveda vía Telegram y WhatsApp. Doctora Maribel, bienvenida nuevamente a estudio. Tiene usted la palabra. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a GFU Studio, el canal de la Gran Fraternidad Universal. Encantada, agradecida a Dios y a ustedes, pues estos temas de Ayurveda son realmente de importancia vital y sobre todo de practicidad, que es lo que me encanta de Ayurveda, que se acerca mucho, ¿no? Se acerca y cada cosa es increíble como que tú dices, wow, cómo, qué fácil lo puedo incorporar a mi vida para ese autocuidado, para ese estar sano, para ese estar en balance, sí, que es de lo que se trata o el objetivo de esta ciencia. Si estoy enfermo, sanar, y si estoy sano, mantenerme sano y sobre todo longevo. Bien, en Ayurveda, uno de los aspectos que me fascina es cómo abordan la alimentación. Y sobre todo, fíjense algo, en nuestra cultura, las especias las conocemos poco, o es decir, las pensamos así como que, bueno, dan color, dan sabor, pero entender o comprender que dan toda una serie de beneficios terapéuticos, eso para mí fue, o sea, cuando lo descubrí, por decirlo así, me fascinó. Y yo dije, wow, esto hay que compartirlo. Em, y bueno, de hecho en la presentación van a ver cómo fue que me di cuenta de ese poder terapéutico de las especies. Bien, vamos a compartir la presentación. Ajá. Eh, bien, sí, Ayurveda, especias que sanan, así se llama el título. Y bueno, como les dije, la idea surgió porque a mis pacientes yo siempre les dije, les digo o les recomiendo usar especias. Entonces, claro, algunos se quedan así como un poquito extrañados. Entonces yo digo, debo explicarles por qué y siempre en la consulta les explico por qué. Pero dije, bueno, hay que hacer algo también, ¿verdad? Para que las personas se enteren del porqué de todo esto. A continuación, ajá. Y entonces, primero es qué son las especias, ¿verdad? Porque a veces las personas
Oye, pero se secan un poquito. eh, piensan nada más en quizás comino, la cúrcuma, sí, pero hay todo un mundo de esto, ¿no? Generalmente la hoja es lo que utilizaba para cocinar, hierba culinaria, pero también cuando es seca, eso es especia. También pueden ser los cogollitos, como los clavos, la corteza, como la canela, las raíces, como el jengibre, las bayas, como los granos de pimienta, las semillas aromáticas, como el comino, e incluso una flor, como el azafrán. Muchas semillas aromáticas conocidas como especias en realidad se obtienen de las plantas cuando han terminado de florecer. Entonces, un ejemplo sería el cilantro, donde la hoja se denomina hierba y las semillas secas, especias. Cuando se hace referencia al tallo y las raíces del cilantro para cocinar y a la cebolla, el ajo y el bulbo de hinojo, estas partes tienden a clasificarse como hierbas y suelen usarse frescas o aplicadas en forma similar. En fin, que es todo, fíjense que hay como que toda una nomenclatura, ¿no? Como todo una especificación y ellos, por cierto, como dicen allí, ellos incluyen a las hierbas en ese rubro de especias. O sea que cuando hablamos de especias, no solamente estamos hablando de las semillitas, de los clavitos, de eso que es claramente una especia, sino también las hierbas. La siguiente. Y bien, es una larga historia, ¿no? Del uso culinario de las especias y además de conservantes. O sea, en esas, desde la antigüedad ya se usaban con sus beneficios terapéuticos. Se remonta a miles de años, ¿no? Y de hecho, India era conocida como el especiador del mundo. Aquellas antiguas tribus indias utilizaban ya hierbas y especias desde el inicio mismo de la civilización. Los antiguos textos de conocimiento, los Vedas, tienen esos primeros registros, incluso el Rig Veda. Ya ahí se hace referencia, por ejemplo, a la pimienta negra. Y bueno, de ahí, por supuesto, se fue extendiendo a otras grandes civilizaciones de la época Egipto, Mesopotamia, Arabia, siglo antes, incluso, fíjense, siglos antes de la civilización griega y romana. O sea que ellos milenariamente ya vienen usando las especias con ese fin. La siguiente. Y esto lo traigo a colación porque fíjense, este fue como mi encuentro con las especias en ese sentido de, wow, el valor terapéutico, ¿no? El beneficio para la salud. La pandemia, ¿verdad? Cuando la Embajada de India emitió, o sea, la Embajada de India de cada país emitió como un protocolo de ayuda para los pacientes en la época de la pandemia, ¿no? De hecho, que ese protocolo de manejo clínico nacional basado en Ayurveda y yoga para el manejo del COVID-19. Y entonces nos llega esta información. Y yo fascinada porque, como saben, yo trabajé muchísimo en la pandemia, este, hospitalicé muchos pacientes junto con mi esposo y entonces, wow, entonces el ver esto yo me maravilló. Yo dije, quiere decir que uno puede hacer algo más, o sea, los pacientes pueden hacer algo más que el simplemente recibir los fármacos, que incluso no todo el mundo tenía acceso, por ejemplo, por nombrar al Remdesivir, que era, saben, como ustedes saben, era bastante costoso, ¿no? Entonces, fíjense, mejorar la inmunidad, medidas para mejorar la inmunidad, desde Ayurveda, eh, con el autocuidado durante la crisis por COVID-19. Entonces, fíjense, entonces ellos dicen ahí tomar agua tibia a lo largo del día, hacer las prácticas de yogasana, pranayama y meditación por al menos media hora. Y entonces, fíjense, usar haldi, que es turmeric, que es cúrcuma, jira, que es comino, danilla, que es coriander, que es cilantro, y lashun, que es ajo, en la cocina. Y entonces yo cuando leo eso, yo, wow, qué interesante, ¿no?
que mencionen eso, o sea, incluir en la comida, en tus preparaciones, especias. Y yo, qué interesante. Eso sí fue como un sacudoncito, ¿no? Qué chévere. La siguiente. Y entonces veo que me pongo a investigar, entonces sí, efectivamente, como sabemos, la enfermedad, ya todos eso lo saben, que afectó a muchos grupos de edad, sobre todo edad avanzada o enfermedades crónicas. Ese compromiso del sistema inmunológico hacía falta reforzarlo, ¿no? La inmunidad con especias y hierbas. Las especias son conocidas, fíjate, ellos conocen la alta actividad antioxidante y antimicrobiana debido a la presencia de muchos compuestos bioactivos como flavonoides, taninos, alcaloides, fenólicos y diterpenos. ¿Sí? Esos son los componentes que le confieren esa propiedad antioxidante. Entonces, después de revisar el papel de las especies como refuerzo de inmunidad, el Ministerio de Ayush, el gobierno de parte, saben que el Ministerio de Ayush es el ministerio que se encarga de normar y regular el ejercicio de medicinas ancestrales, ¿verdad? De Ayurveda, de yoga, de Unani, de Siddha, allá en India, ¿no? Entonces, fíjate, ellos emitieron directrices sobre eh, promover o reforzar la inmunidad basada en el uso de hierbas para el autocuidado durante la pandemia. Las directrices enfatizan el uso de especias como cúrcuma, comino, cilantro, ajo, que se sugieren para cocinar. Y las pautas recomiendan el uso de una bebida, una infusión de hierbas llamada, se dice katha, hecha con albahaca, canela, pimienta negra, jengibre, pasas, 1 o 2 veces al día. Debo decir que de verdad que este caja lo considero una bebida, pero casi que milagrosa. Enseguida que yo me enteré de esto, pues empecé a usarlo durante la pandemia. En mi familia y en mis pacientes. Se lo empecé a recomendar. Y eso fue increíble, cómo tuvo ese impacto de mejoría. Increíble. Bueno, del mismo modo también tomar lo que ellos llaman golden milk, que es 150 ml de leche caliente con media cucharadita de cúrcuma, 1 o 2 veces al día. Especias como el clavo, canela, jengibre, pimienta negra, cúrcuma, todos ellos tienen propiedades incluso demostradas antivirales. La siguiente. Y bueno, esto es siguiendo, esto así fue el formato del protocolo, ¿no? O lo que ellos emitieron. Entonces, dice tomar Chyawanprash, una cucharada en la mañana. Los diabéticos pueden tomar Chyawanprash sin azúcar, o sea, viene también así. Eh, por cierto, el hijo del alma, el hijo querido del alma, él usa eso consuetudinariamente. Es esa mermelada que se ve en el dibujito, esa es Chyawanprash. Bien, tomar decocción herbal kadha, hecha con albahaca, canela, pimienta negra, jengibre, pasitas, 1 o 2 veces al día, es lo que ya les comentaba, y con añadir papelón. Piloncillo se llama en México, creo. Y la Golden Milk, que ya la acabamos de mencionar. Entonces, esto era para reforzar esa directriz que incluyó el uso de especias. ¿Sí? La siguiente. Esto también estaba en ese protocolo, ¿no? Decía especias como cúrcuma, comino, cilantro, ajo, son recomendadas en la cocina. Dice, me encanta esta frase, la cocina es la principal farmacia. Las especias son la mejor medicina. Pueden actuar como medicinas para prevenir infecciones cuando son usadas en la cualidad y cantidad correcta en la cocina o en el cocinar diario. Wow, eso también me impactó. Yo dije,
La cocina es la farmacia principal. Qué bonito, ¿no? La siguiente. Y sí, como les dije, ellos estudian sus especies y les vieron los efectos antivirales durante la crisis por COVID-19. En los ensayos clínicos dice aquí que se sabía que una dosis de hasta 12 gramos al día de curcumina era segura para el consumo humano sin mostrar efectos secundarios. Ahí está una referencia a esos médicos ayurvedas que hicieron eso. 2013 ya, o sea, ya, como les digo, ellos tienen institutos de investigación e investigan pues todas sus hierbas y especies. Esta investigadora en el 2020 informó que la dosis de curcumina de 2.500 a 8.000 miligramos por día durante 3 meses no muestra toxicidad. La curcumina es un antiviral dinámico que reduce la replicación de virus. Fíjese qué interesante. El jengibre, la cúrcuma longa, curcumina y Ocimum sanctum, que es tulsi, que es albahaca, debido a sus propiedades antivirales, informó que aumentan el nivel de células T auxiliares, las células natural killer, lo que ayuda a combatir la infección viral. La albahaca se utiliza, la albahaca se utiliza para curar procesos respiratorios desde la antigüedad, que pues, vienen a ser pues el mismo cuadro respiratorio parecido pues al COVID-19. Es decir, ya ellos tenían estudios y basados en esos estudios y en el uso frecuente de sus hierbas y especias, lo extrapolaron para usarlo en el COVID y vieron pues que sí, efectivamente tenía poder antiviral. La siguiente. Ahora bien, entonces, ok, tienen poder antioxidante. Pero, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Porque a veces yo siempre le comento a los pacientes o a mis participantes de los grupos de Joyce, hay que consumir especias porque en general todas tienen poder antioxidante y antiinflamatorio. Pero entonces digo, ajá, pero la gente pensará, ajá, ¿qué es eso de antioxidante? Entonces vamos a hablar también qué es estrés oxidativo, ¿sí? Entonces el estrés oxidativo es como un desbalance, ¿no? Entre radicales libres y los antioxidantes que tenemos en el organismo. Las moléculas que contienen oxígeno con un número desigual de electrones son los radicales libres. ¿Ves? Estos electrones desiguales reaccionan con otras moléculas. ¿Por qué? Porque ellos, al perder electrones, ellos buscan estabilizarse robando electrones a otros, ¿no? Ahora, estas reacciones es normal que nosotros tengamos producción de radicales libres en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un fin. Ellos tienen el fin de, por ejemplo, defendernos contra infecciones, de defendernos contra químicos, cuestiones del día a día. Pero resulta que ya entonces se sobrepasa esa producción de radicales libres por nuestro estilo de vida. Entonces, fíjense algo, entonces ya no es solo el rollo de la pandemia por COVID-19, ok, pasó, pero es la pandemia de enfermedades por estilo de vida. O sea, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades de tiroides, EPOC, cáncer, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, o sea, todo eso es una pandemia. Entonces, ok, la idea es atender esto del estrés oxidativo y qué bueno que existen pues los antioxidantes. Ajá, sigo explicando aquí esta imagen. ¿Por qué se produce el estrés oxidativo? Esto es por supuesto multifactorial. La alimentación no saludable, contaminación medioambiental, radiación solar y fíjense algo, deporte en exceso. Interesante, ¿no? Cualquiera diría, no, yo hago mucho deporte, entreno mucho, pero el exceso, fíjense,
hace que produzcamos muchos radicales libres. Así que todo tiene, no es que es malo hacer deporte, ¿no? Pero no es adecuado en exceso. De hecho, a veces ustedes se ponen a ver la gente que entrena demasiado, que entrena en exceso, igualito tú los ves hipertensos, o con arritmia, o con crisis de pánico, porque todo tiene que tener un balance, ¿no? Incluso por eso hago la acotación de que hacer un poquito de deporte, pero hacer yogasanas, pranayamas simples, ¿sí? Meditar. Eso sí va a ser también un poderoso antioxidante. Ajá, esta imagen me gusta aquí donde está esas de balanza para que se entienda que es como un desbalance, ¿no? En esa imagen dice, si la producción de radicales libres supera la capacidad antioxidante, se produce estrés oxidativo y por ende daño celular. Ahí está otra balanza donde se ve en una parte los antioxidantes, en otra los prooxidantes. Tiene más peso cuando tenemos ese estilo de vida adverso, entonces se van a producir más radicales libres. Y eso va a redundar en que haya más posibilidad de obesidad, de diabetes, de trastornos neurodegenerativos, aterogénesis, o sea, la formación de placas de ateroma en nuestras arterias y por ende más posibilidad de infarto, más posibilidad de enfermedad cerebrovascular, cáncer. Seguimos con la otra. Ajá, entonces aquí está una imagen demostrando esto de la oxidación. Sí, está una célula normal, una célula atacada por radicales libres y ella entonces el estrés oxidativo. O sea, la célula se enferma. En esta otra imagen también me encanta. Ahí está la radiación UV, la contaminación, el estrés, produce estrés oxidativo. ¿Sí? Porque aquí no estoy hablando, cuando hablo de estrés oxidativo, no estoy hablando de este tipo de estrés, pero el estrés produce también estrés oxidativo. La alimentación inadecuada. Entonces ahí empieza ese ataque de los radicales libres. Y fíjense, la otra parte es la célula bonita con protección antioxidante y la otra parte es la célula enfermita con oxidación, la siguiente. Ajá, entonces esto para seguir explicando esto de la oxidación. Ahí ven en verdecito lo que es un átomo normal, ¿sí? Y al perder un electrón, se convierte ese átomo que era sanito en un radical libre. Entonces, generalmente, fíjense, ellos tienen sus electrones en pares, ¿sí? Y los radicales libres, entonces los tienen desapareados. Los radicales libres son compuestos químicos muy reactivos, inestables y causan daño a las células. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se la pasan, por eso puse ese dibujito ahí. Ahí está como ese radical libre suelto buscando a quien robarle electrones, ¿no? Para poder estabilizarse. Entonces, ese proceso enferma. Cuando una molécula roba un electrón, se convierte en un radical libre que intentará reaccionar provocando, entonces eso es por supuesto una cadena, ¿sí? Se van dañando más células. Y así se oxida pues nuestro organismo, destruyendo estructuras, destruyendo funciones. Y eso genera procesos inflamatorios degenerativos en todos los tejidos que oxidados. Ujú. La siguiente. Y bueno, aquí hay ejemplos de cómo afecta el estrés oxidativo, causando este daño a múltiples órganos, ¿no? Entonces, envejecimiento, cáncer, diabetes, enfermedades inmunes inflamatorias, por ejemplo, a nivel de ojo, las cataratas, es producto, por ejemplo, de oxidación, daño renal. Es muy común, por ejemplo, hoy día las litiasis, por ejemplo. Eso también es oxidación. La psoriasis a nivel de piel, el envejecimiento de la piel. A nivel de cerebro,
Parkinson y Alzheimer y muchos trastornos de deterioro de cognición. En el corazón, infarto, a nivel pulmonar, fibrosis pulmonar, asma, fibrosis quística, y a nivel de hígado, pues, lesión de hígado. Pero ahí dice hepatitis, pero fíjense algo. Hoy día, casi todas las personas que se les hace un ecosonograma abdominal, y es muy frecuente encontrar hígado graso en distintos estadios, ¿no? En distintos grados. Y entonces la gente se pregunta, ¿y por qué tengo el hígado graso? Es oxidación también. Ujú. La siguiente. Y bueno, aquí también es como más detallado, por eso la traje también, porque a nivel de articulaciones, la artrosis, aquí no sale, pero esa degeneración de los cartílagos a veces en forma prematura. A veces tú ves personas de 30 y algo, 40 y algo, y no, que ya tiene artrosis, o sea, le encuentras artrosis que si en la cervical o artrosis de rodillas, increíble. Psoriasis a nivel de piel, varios tipos de dermatitis, como decía, en pulmón, pues alergias o el mismo cáncer. ¿Sí? El sistema inmunológico se afecta. Aparición a veces de enfermedades, o yo diría que como incluso un poquito trastornadas, ¿no? Porque el lupus o enfermedades autoinmunes son clásicas y tienen cierta descripción clínica, pero a veces uno está viendo fenómenos hoy día inmunológicos que no encuentras así de librito o en los libros así como una clara descripción. Tú dices, aquí pasa algo. Estilo de vida actual está oxidando mucho. Bueno, a nivel de riñón, a nivel de vasos, la aterosclerosis, cerebro, ya dijimos, ¿no? Alzheimer, Parkinson, lo más frecuente. Ahora hay mucho Parkinson, no sé si se han dado cuenta, o sea, antes casi no se veía Parkinson, eso era así como de libro, así como que, ay, qué raro, una cosa de libro. Ahora ves con mucha frecuencia Parkinson. A nivel gastrointestinal, ya dije cataratas, a nivel de ojos, glaucoma, y bueno, corazón, pues, infarto. La siguiente. Bueno, este estudio, lo traje a colación, actividad antioxidante de las especies y su impacto en la salud humana. Entonces, los antioxidantes son sustancias que previenen la oxidación de otros compuestos o neutralizan a los radicales libres. Las especies y hierbas son fuentes ricas de antioxidantes. Se han utilizado en alimentos, bebidas para realzar el sabor, aroma, color. Debido a su excelente actividad antioxidante, las especies de hierbas también se han utilizado para tratar algunas enfermedades. Entonces, ellos han determinado que todos estos compuestos bioactivos que tienen las especias, compuestos fenólicos, flavonoides, azufre, taninos, alcaloides, diterpenos fenólicos, vitaminas, eh, y además, los antioxidantes protegen los lípidos y aceites de los alimentos contra la degradación oxidativa. O sea que cuando se agregan a los alimentos, controlan que no se pongan rancios los alimentos. Esto me gustó bastante. Mantienen la calidad nutricional y extienden la vida útil de los productos. Entonces me pareció eso chévere porque es una forma de mantener o de conservar sin usar otros antioxidantes sintéticos, ¿no? Los antioxidantes naturales obtenidos de materias comestibles como especias y hierbas han despertado un interés creciente. Entonces, ahí puse en esas letricas chiquiticas el montón de estudios que hay en ese sentido. Pero es porque, así como por nombrar para que sepan que son muchos, ¿no? ¿Cómo actúan los antioxidantes? Entonces, bien, impiden la oxidación, poseen muchos electrones, neutralizan los radicales libres, donándolos los electrones perdidos. Esto también, esta imagen me encanta. Creo que hay otra, pero
Bien, entonces eso, los antioxidantes me encantan porque ellos tienen ese montón de electrones que les sobran. Y entonces van así como tan generosos donando electrones a quien le falta. Es una belleza, es como ver, quizás soy un poquito romántica en esto, pero es como ver ese amor, ¿no? Qué increíble. Es ese amor donando electrones, donando electrones. Toma para que no te oxides. La siguiente. Ajá, ¿ve? Fíjate ahí, esa imagen. Molécula estable con suficientes electrones para donar. Eh, y ahí está el radical libre inestable con poquitos electrones. Entonces, los antioxidantes naturales contenidos en las especies ayudan a reducir el estrés oxidativo. El estrés oxidativo causa en alta concentración daño a las células, tejidos. ¿Y qué causa esto? La radiación gamma, la radiación ultravioleta, rayos X, pero también lo más común, estrés psicoemocional, alimentos contaminados o alimentación inadecuada. Esfuerzo físico en exceso, ¿se acuerdan que les dije esfuerzo físico en exceso? Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, todo eso va a ser como el disparador de enfermedades como ya volvemos a nombrar, cáncer, enfermedades cardíacas y aceleración del envejecimiento. Entonces, factores que causan envejecimiento, la exposición al sol, la dieta pobre, deshidratación, estrés crónico, toxinas, falta de sueño, genética. Bien, entonces creo era importante explicar qué es esto de la oxidación para que nos maravillemos del poder antioxidante de las especies. La siguiente. Y bien, entonces efecto de las especies en la salud humana y otras aplicaciones. Se ha informado que las especies tienen varios efectos beneficiosos en la salud humana, incluyendo acción antiaterosclerótica, eso está mal escrito ahí, antitrombótica, anticancerígena, antiinflamatoria, antiarrítmica, antirreumática, gastroprotectora y reductora de lípidos. Las especies tienen efectos radioprotectores, o sea, esto me encantó también. Protegen contra la radiación. Tienen efecto antialérgico, antipalúdico. Las especies inhiben la oxidación de lipoproteínas de baja densidad y la glicación de las proteínas. Y esto también, miren esto, no es sorprendente que las especies y las hierbas se encuentren en la cima de la lista de los 100 productos con mayor contenido de antioxidantes. Su actividad antioxidante es 10 veces mayor que la de las frutas y verduras. O sea, wow, yo cuando vi esto, yo dije, qué interesante, porque todos sabemos que las frutas y verduras son antioxidantes, pero el enterarte que incluso son las especias más antioxidantes que las frutas y verduras, tú te dices, wow, definitivamente que hay que usarla, ¿sí? Las capacidades antioxidantes de algunas especies mostraron una correlación positiva con sus correspondientes concentraciones totales de polifenoles. Muchas especies son antisépticos muy potentes porque tienen efecto antibacteriano, antimicrobiano e incluso antiviral. Eso, por supuesto, como ya les dije, ha sido suficientemente estudiado. Sí, la siguiente. Bueno, entonces esta tablita que es de ese estudio me encantó. Se han reportado efectos terapéuticos de las especies en diferentes enfermedades. Entonces, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, incluido el ataque cardíaco, el ajo, la cúrcuma, jengibre, y hay referencias a esos estudios. Enfermedades neurodegenerativas, la menta y la cebolla. Acción antidiabética, la canela, el laurel, el ajenjo, el fenogreco, la mostaza, la granada. Enfermedades gastrointestinales, la pimienta negra, hojas de laurel.
el laurel nos encanta. Y fíjense, la pimienta negra, en poquito, ¿verdad? Porque todo esto son sutilezas, recuerden esto, sutilezas, ¿no? Entonces, porque a veces la gente, ay, la pimienta puede ser agresiva contra el estómago. Fíjate, no, más bien es al contrario. Hipertensión, cardamomo, canela, enfermedades hepáticas, alcarabea, discúlpeme que no recuerdo qué es eso, debo, yo lo había buscado la otra vez, pero no recuerdo. Cardamomo, enfermedades endocrinas, jengibre y cúrcuma, contra la oxidación del ADN, albahaca, obesidad, azafrán, cúrcuma, enfermedades de los huesos, clavos de olor, eh, daño oxidativo a los glóbulos rojos, alholba, ajo, acción inmunomoduladora, cúrcuma, enfermedades renales, ajo, flor de hinojo, jengibre, acción antiulcerosa, jengibre, inhibición de crecimiento de células pigmentarias, cúrcuma, reducción del nivel de cortisol en la saliva, lavanda, romero, contra el abuso del alcohol, tomillo y jengibre. La siguiente. Y especies contra cáncer, ¿no? Fíjate, cúrcuma, cáncer rectal, cáncer oral, leucemia, carcinoma de cabeza y cuello, azafrán, cáncer de piel, cáncer rectal, cáncer de hígado, ajo, cáncer de próstata, cáncer de colon, cebolla, cáncer de estómago, cúrcuma, leucemia, mostaza, cáncer renal, cáncer de vejiga, hoja de laurel inhibe el crecimiento de células del melanoma y semillas de mostaza, cáncer rectal, cáncer de vejiga. Eso con sus, o sea que hay estudios de la efectividad de estas especies contra esos tipos de cáncer. Ujú. La siguiente. Bueno, esta es como muy extensa, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces ahí me encanta porque ahí describen cuáles son los compuestos bioactivos de cada especie. Entonces, la canela tiene aldehído cinámico, por ejemplo, que tiene potencial antimicrobiano. Y o sea, esa protección que confiere, fíjate que aumenta la fuerza contractil del corazón, reduce la resistencia vascular periférica. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque entonces la canela quiere decir que me ayuda a regular la presión arterial, por ejemplo. El jengibre con su gingerol, eh, y sus otros compuestos tienen antioxidación, antiinflamación, reduce la agregación plaquetaria, reduce los niveles de colesterol LDL, reduce lo que hace aterogénico a la LDL. Interesante. Entonces, el jengibre a nivel cardiovascular es sumamente valioso, ¿sí? Entonces, es importante saber esto porque incluso a veces las personas piensan, ay, el jengibre me puede hacer daño porque soy hipertenso. Fíjate que no, fíjate que más bien protege tus arterias contra la oxidación que por tanto va a hacer que se formen las placas de ateroma. Entonces, más bien es conveniente porque te protege. Eh, el ajo eh, también tiene sus propiedades antioxidantes. Mm, Inhibe, por ejemplo, inhibe es que estas son létricas, pero por ejemplo, inhibe la agregación plaquetaria, previene la peroxidación de estructuras, ¿sí? O sea, poderoso antioxidante el ajo también. La cúrcuma, sí, la cúrcuma yo creo que ahorita está así como que en el top de los antioxidantes, reduce la agregación plaquetaria, disminuye los triglicéridos, reduce el tromboxano, o sea que es antiinflamatoria, disminuye el colesterol sérico, disminuye la apoptosis a nivel de miocardio. Bueno, y así la cebolla, la pimienta roja. Seguimos con la otra. Las especies se han utilizado para conservar los alimentos con el fin de inhibir o retrasar la oxidación de los lípidos y la rancidez
de los alimentos. Desde la antigüedad se sabe que las especias ayudan a conservar muchos alimentos. Qué interesante. Ahora su aplicación se ha vuelto aún más amplia, prolongando, por ejemplo, la vida útil del queso. ¿Sí? Esto me encanta. Eh, añadiendo, ¿ve? Canela, por ejemplo. O sea, le pones canela a un queso para que ese queso tenga más vida útil. Y además entonces tenga poder antiinflamatorio. Genial. Conservación de la vitamina E en el aceite de girasol, añadiendo diferentes especias. ¿Sí? Colocarles especias a los aceites va a hacer que se prolongue su vida útil y que no se pongan rancios, pues. Inhibición de la oxidación de los ácidos grasos omega 3 en los aceites vegetales mediante el orégano y el romero, así como la oxidación de los esteroles de aceite de oliva extra virgen. Debido a su actividad antioxidante elevada, las especies suprimen los efectos nocivos de los contaminantes cancerígenos que pueden estar presentes en los alimentos y bebidas, especialmente las aflatoxinas, las aminas heterocíclicas, la acrilamida, la 1,2-dimetilhidracina y el cadmio. Las especias también pueden neutralizar los efectos nocivos de los disolventes peligrosos y las emisiones de gases de escape de los motores de transporte en las zonas urbanas. ¡Wow! Esto es genial, ¿ve? Porque todos estamos expuestos, algunos más que otros, ¿no? A esas emisiones de gas perjudiciales, pero fíjense que entonces las especias tienen un poder protector hacia eso. Es importante y razonable alentar a las personas a consumir especias regularmente para protegerlas de los impactos ambientales nocivos, sobre todo en las ciudades grandes y contaminadas. ¡Wow! Esto me pareció genial, genial. Tanta protección que nos pueden conferir las especias. En eso que uno pudiera pensar, oye, ¿qué hacer? Vivo en un ambiente muy contaminado, ¿qué tal? Qué genial. Ujú. Sí, seguimos. Especies y hierbas en Ayurveda. Las personas que practican Ayurveda informan que el enfoque tradicional de la medicina tiene beneficios comprobados. Los resultados de un estudio de 2014 propusieron que los investigadores deberían hacer más para incorporar el conocimiento de Ayurveda en los medicamentos modernos clínicamente probados. Ciertas hierbas y especias juegan un papel importante en Ayurveda. Mejoran vitalidad, purifican y desintoxican el cuerpo y la sangre, mejoran la salud mental, mejoran la digestión, optimizan el metabolismo, mejoran el tono de la piel, tienen efecto, ya dijimos, antioxidante y antiinflamatorio. Y las personas pueden usar hierbas ayurvédicas interna o externamente, según se trate, ¿no? Y según sea el propósito. La siguiente. Y bueno, entonces aquí mencionando pues algunas de las especias, para mencionar algunas, ashwagandha. La ashwagandha, que es la Witania somnífera, es una pequeña planta lechosa originaria de India y norte de África. Se considera un adaptógeno, lo que significa que ayuda al cuerpo a gestionar el estrés de forma más eficaz. Las investigaciones han demostrado que reducir los niveles de cortisol, una hormona que producen las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés. Sí, es muy, muy, muy efectiva. Ya yo estoy indicando con frecuencia esto. También hay evidencia que vincula la ashwagandha con niveles bajos de ansiedad, mejor sueño en las personas con trastornos de estrés, ansiedad, depresión, sí, insomnio. Además, las investigaciones muestran que ashwagandha mejora el crecimiento molecular, la memoria, la fertilidad masculina. Interesante. Y reduce los niveles de azúcar en la sangre. O sea que es bueno para síndrome metabólico, para diabetes. Hay evidencia de que puede ayudar a reducir la inflamación y refuerza, sí, el sistema inmunológico. De hecho, es una de las grandes recomendaciones en el protocolo contra el COVID. Según ensayo clínico controlado con placebo en el 2018, la evidencia sugiere que la ashwagandha puede beneficiar a las personas con hipotiroidismo. Eso también es muy alentador porque
otra de las enfermedades muy frecuentes que uno ve hoy día por estilo de vida es el hipotiroidismo, sobre todo subclínico, el hipotiroidismo subclínico. La siguiente. La centella asiática o hierba de la longevidad es también un remedio ayurvédico popular. Sí, mejora la memoria en los pacientes que han sufrido accidente cerebrovascular. También mejora la ansiedad, depresión, menos estrés. Inclusive, o sea, me encantó saber que tiene un efecto antidepresivo, la centella asiática. Hay evidencias de que puede reducir las varices, ayuda a que las heridas sanen más rápido, disminuye las enfermedades de piel como eczema y psoriasis. ¿Sí? Las estrías, previene las estrías y alivia dolor articular, algo muy importante, por ejemplo, en los pacientes con artrosis o artritis. Ujú. La siguiente, cardamomo. El cardamomo, yo recién lo conozco desde hace como 2 años con el cardamomo. Eh, de hecho, fíjense, lo conocen como la reina de las especias. Ha sido usado en la medicina ayurveda desde la antigüedad. Sugieren que ayuda a reducir la presión arterial. Sí, definitivamente sí. De hecho, sirve como mnemotecnia su nombre, cardamomo, de cardíaco. M como pudieras, incluso momo como de miocardio y cardio, bueno, sí. Toda la palabra te recuerda al corazón. Disminuye el colesterol LDL. Además, investigaciones más antiguas en probetas y en animales sugieren que el cardamomo puede ayudar a proteger contra el Helicobacter pylori, que es una causa común de úlceras. Reduce el tamaño de las úlceras gástricas o incluso las puede erradicar. Y es afrodisíaco. También muy importante. Ellos en Ayurveda me encanta porque ellos le dan mucha importancia a eso, ¿saben? A que hayan sustancias que tienen su efecto afrodisíaco, la ashwagandha, el cardamomo, porque eso es una parte importante de la vida, de la salud. La siguiente. Comino. El comino es una especie de Mediterráneo, del sureste de Asia, suroeste de Asia, y tiene su saborcito que a todos nos encanta. Bueno, a mí me encanta el comino. Yo creo que de todas las especies es la que más conocemos todos, por lo menos aquí en Venezuela, nos encanta el comino. El comino es beneficioso para controlar lípidos en sangre, protege el hígado. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando de hígado graso? Bueno, eh, contra la diabetes tipo 2, mejora la sensibilidad a la insulina, protege contra enfermedades cardíacas, aumenta el colesterol HDL, que es el conocido como el bueno, y reduce el LDL, que es el malo, y reduce triglicéridos. Algunos estudios muestran que los compuestos bioactivos del comino pueden tener acción antiinflamatoria. Posee actividad antimicrobiana, reduce el riesgo de infecciones, ¿sí? Transmitidas por los alimentos. Beber agua tibia con comino, esto lo usan mucho, ¿saben? Allá en India, eso me lo ha dicho a veces el hijo querido del alma, que ellos suelen tomar su agua tibia con comino, a veces con un poquito de sal. O sea, ellos aman su bebida con comino. Qué chévere, ¿no? Ayuda al sistema digestivo mejorando la secreción de saliva, mejora la lactancia, qué interesante. Aumenta el nivel de hemoglobina en sangre, eso también, qué bueno saberlo. Y tiene agentes anticancerígenos. Ujú. La siguiente. El comino. Cúrcuma, muy popular también. La curcumina tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
Sí, es muy, muy antiinflamatoria. Es increíble. Y ayuda también contra las enfermedades cardíacas, mejora el flujo sanguíneo. O sea, tiene como esa propiedad antiagregante plaquetario también. Hagan de cuenta que es como si fuera una aspirina o mejor que una aspirina. Ujú. Mejora síntomas de depresión y ansiedad. Y los compuestos de la cúrcuma ayudan a preservar la función cerebral. Qué bueno, o sea, tener más claridad mental. Y es que en general las especias, ¿saben? Y las hierbas, eso es una de las cosas, no solamente ese efecto que ya estamos describiendo a lo largo de esta presentación, sino que también dan más claridad mental. Es buenísimo saber eso, ¿no? Y la claridad mental, como sabemos, es muy importante si queremos expandir nuestra conciencia. La siguiente, jengibre. El mejor aperitivo, mejora sabor, alivia la anorexia, mejora el vigor por su naturaleza afrodisíaca, útil en enfermedades de corazón, mejora la digestión, ayuda con los dolores cólicos abdominales, tiene naturaleza inflamatoria, reduce la hinchazón y edema. En enfermedades de tracto respiratorio, asma, enfermedades hepáticas, contra la anemia. Elefanciasis es una enfermedad un poco rara, pero quizás más bien es hablar de edemas, ¿no? También. Descompone las heces endurecidas. Oye, esto sí, me encantó repasar esto. Ayuda a liberar el estreñimiento. Es útil en casos de artritis reumatoide, de artrosis también. Se aplica pasta de jengibre seco en la frente para aliviar el dolor de cabeza. La siguiente, la canela. Y la canela está surtidísima de beneficios. Reduce el nivel de glucosa en sangre, alivia dolor de garganta, resfriado, dolor de cabeza, es expectorante. En articulaciones también es útil. También es útil en disminuir lípidos, de fortalecer el corazón, alivio menstrual, alivio de cefalea, de migraña. Optimiza digestión, ayuda a disminuir la inflamación crónica relacionada con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, propiedad antibacteriana, antifúngica, o sea, antihongo. También es útil en enfermedades del tracto urinario, potencia la actividad cognitiva, la memoria, elimina puntos negros, aclara la tez de la piel o le da un aspecto bonito a la piel, una piel brillante. Útil para controlar la caída del cabello y para mantener el peso o reducir el peso. Ujú. La siguiente. Las especias no solo mejoran el sabor, el aroma, el color de los alimentos y las bebidas, sino que también protegen a las personas de enfermedades agudas y crónicas debido a su alta actividad antioxidante. Hay abundantes datos sobre las actividades antioxidantes de las especias y las hierbas, así como información relacionada con su contenido de flavonoides, polifenoles. Muchos de los antioxidantes contenidos en las especies tienen actividades biológicas significativamente altas y se utilizan activamente en ensayos preclínicos, clínicos y terapéuticos que investigan nuevos tratamientos de enfermedades. O sea que está en ese, como les decía antes, hay un interés creciente de incorporar las especias para buscarle solución a muchas enfermedades. El consumo de especias reduce o elimina efectos nocivos para los humanos de los contaminantes de los alimentos, del medio ambiente, sobre todo en las personas que viven en ciudades contaminadas. Y se espera que toda esta información se sume al ya alto nivel de interés, como les decía, por las especias y las hierbas. Sin duda, entonces, que hay que incorporar las especias, las hierbas, como parte integral de nuestra alimentación saludable, de nuestra alimentación nutritiva,
Y sí, o sea, incorporarla y hacernos, podernos beneficiar de mantenernos sanos, de mantenernos longevos, de mantenernos incluso con alegría, ¿no? Con felicidad, porque fíjate esos efectos que tiene a nivel de estrés, de ansiedad, de depresión. O sea, maravilloso las especias. La siguiente. Am, Hay un video muy bonito del doctor Basanlat. Esa es la dirección, pero después se las podría compartir, donde él está preparando un chai. Y, y me encanta que él dice, las especias vienen de las plantas. Cada planta tiene un espíritu y cada planta tiene conciencia. Qué hermoso. Agradecemos a la doctora Maribel Méndez por su ponencia y tenemos muchísimas preguntas del público, así que de una vez empecemos para poder responderlas todas. Gracias. Ah, vamos, la primera dice así, ¿se recomienda usar las especias en seco para prolongar su vida útil? Fíjense que, por ejemplo, me pasa, por ejemplo, con la albahaca, ¿no? Que la albahaca si la compras en el súper, entonces la frescura de la albahaca apenas te dura un día o 2 días. O Mm. sea, entonces yo la pongo a secar cuando ya hace bastante sol. Ella queda entonces como quebradiza y después la puedes hacer así, la guardas en un frasquito y así es como la puedes utilizar. Incluso a veces ellos dicen que así disecada, incluso a veces puede tener incluso más potencia antioxidante y antiinflamatoria. Ujú. Entonces sí podemos y me imagino que dicen que tiene más potencia porque se concentra cuando se sale el líquido. Va, la segunda dice así, ¿qué terapias se recomiendan en pacientes que se encuentran en el síndrome climatérico y sus defensas ya no son como las de antes? Sí, bueno, fíjate que qué maravilloso que una de las cosas que uno más observa en las mujeres posmenopáusicas es la tendencia a tener síndrome metabólico y la tendencia a tener hipotiroidismo subclínico. Entonces, fíjate qué maravilla que el incorporar especias, el simplemente incorporarlas, el hacer, encantarte con ellas. Y alguna vez se me ocurrió que la conferencia se podría llamar Sutilezas que sanan, porque es esa sutileza, ese chin, como dicen en algunas partes, esa pizca maravillosa que sana. Entonces, incorporarlas todas, todas. Por ejemplo, por dar un ejemplo así sencillito, por ejemplo, en las arepas, o sea que nosotros comemos, los venezolanos nos encanta nuestra arepita. Entonces, en el amasado, yo le estoy incorporando cúrcuma en polvo, además le pongo siempre su semillita de ajonjolí y de linaza, ¿no? Pero ese saborcito sabroso de la cúrcuma combinada con la harina de maíz, wow, y entonces me encanta porque yo digo, bueno, entonces ahora las arepas son más beneficiosas. Eso Sí, es maravilloso porque estamos hablando de cosas que ya utilizamos o que simplemente le agregamos a la comida y hacen que la comida sea más gustosa. No es como sí. una medicina que hay que tomarla aparte y no es muy agradable tomarla y no tienes los efectos secundarios negativos que tienen las medicinas. Entonces eso es maravilloso, Y tú definitivamente. sabes que me encanta que entonces la comida tiene su toque así como más festivo, como Ujú. más alegre, como que, ¿sí? Porque yo sí decía, y yo siempre he pensado, incluso antes de conocer este beneficio de las especies, yo siempre decía, qué aburrido la comida de los hospitales y las clínicas. Mm. O sea, una aburrición total, un arroz así,
Y un pollo así como que se los dan a los pacientes así como que nadó en el, o sea, entonces ese toque hace falta. Claro que sí. La siguiente pregunta dice, ¿qué recomendaciones se podrían indicar en pacientes adultos mayores para prevenir el Alzheimer, que en esencia es un proceso inflamatorio cerebral? Sí, entonces, fíjate precisamente, hay la tendencia, a veces uno ve, ¿no? Uno ve que algunos que cuidan a sus ancianos, les hacen una alimentación, vuelvo y repito, totalmente así como aburrida. Entonces, a veces he tenido pacientes que me dicen, ay, yo no le doy ni una pizca de sal a mi papá, por ejemplo. O sea, ni una pizca de sal, ni una pizca de nada. Yo le sancocho su pollo y, y yo, ah, bueno, con razón el pobre viejito está así, o sea, lánguido. Claro. Entonces, incorporar sutilezas, pizcas, fíjate, incorporar las hierbas que ya sabemos que tienen ese efecto de mejorar la cognición, como es la centella asiática, como es la ashwagandha, ¿verdad? Como es el comino, ¿sí? Am, sutilezas, sutilezas, la cúrcuma. Entonces, qué bueno saber, le pones, por ejemplo, los que no son vegetarianos hacen un guisito de pollo, entonces su poquito de cúrcuma, su poquito de centella asiática, ¿sí? Su toque de comino, su toque de jengibre, o sea, sí, es genial. Es genial y Maravilloso. vas a estar protegiendo a tu anciano, a tu adulto mayor, de que no se deteriore su cognición. Maravilloso. La siguiente pregunta dice, como lo mencionó en su conferencia, el hígado graso no alcohólico se ha vuelto algo muy común. ¿A qué se debe esta afección y cuánto tiempo les tomaría sanar con estas terapias? Ah, no, esto también hay que entenderlo, estas no son cosas así rápidas, ¿no? A veces en Occidente estamos acostumbrados a soluciones rápidas y efectistas, o queremos soluciones rápidas y efectistas cuando hemos maltratado, por decirlo así, a nuestro organismo. Y entonces recuperarlo tarda meses, pero sí se recupera. Y el hígado graso, vuelvo y repito, se produce el estrés. Una de las cosas que decía en alguna otra conferencia, el estrés crónico al que estoy expuesto en el día a día, que ahora uno ve que como que lo quieren normalizar. Ujú. Algunos pacientes ven como normal estar estresados de tanto con nuestra sociedad moderna nos impone este ritmo de vida, ¿no? Y entonces, y tú dices, y hacen actividades, a veces no hacen más nada, no, después que yo salgo del trabajo me meto en el gimnasio y sudo y sudo y sudo y dreno, y y usan la palabra dreno, así que, entonces yo me imagino al pobre organismo así, ¡ah! Pura, pura actividad simpática, ¿sabes? Pura actividad simpática, simpática, simpática. Entonces, ya sabemos que yoga y ayurveda nos enseñan que es balance entre simpático y parasimpático. Entonces, si yo incorporo, ok, ¿quieres ir a tu gimnasio? Ok, pero no te saques la chicha en el gimnasio. Y dedícale tiempo también a la meditación, a la relajación, a las yogásanas, a la cultura psicofísica. Y entonces verás que ahí sí, porque tú a veces ves la gente muy fitness, muchos chocolaticos y todo, pero arrugados, así como, tú sabes, así como, tú no le ves ese brillo así. Bien. Eh, entonces es eso, ¿no? Fíjense, incorporar todos los aportes de yoga y ayurveda en este sentido genial que incorporar las especias. Fíjense todo el poder que tiene una simple pizca en nuestra alimentación. Yo no sé si respondí bien la pregunta, pero creo que Sí, sí. Básicamente la gente pasa años
maltratando el organismo y no puede pretender que Sí, rápidamente. la otra cosa es que el hígado graso, fíjate tú, tiene mucho que ver. eh, Recuerden esto, nuestros órganos se relacionan también con emociones no metabolizadas, no digeridas. El hígado graso tiene mucho que ver con frustración. Y hay mucha gente que se frustra hoy día, ¿sí? A veces hay personas, porque esa es una pregunta frecuente, ¿sabes? Que personas delgadas que dicen, doctora, yo no como nada de grasa, no entiendo por qué tengo el hígado graso. Pero hay frustración, hay rabia contenida, hay resentimiento. Claro, Ujú. claro. La siguiente pregunta dice, ¿a cuánto equivale la dosis de 2.500 a 8.000 miligramos y evitar problemas hepáticos? ¿De cuál? De curcumina, de la que... No, no especifica. No, yo creo que porque lo mencioné que Cúrcuma, sí, cúrcuma, en sí, uno de los estudios, eso fue una mención que, tú sabes que los estudios utilizan o miden muy bien, pues, esas, las cantidades, pues, porque son estudios científicos, ¿sí? sí. ¿Ve? Pero, ¿qué pasa? Que nuestra alimentación, que me encanta de Ayurveda, que no es una medición constante de cosas, sino que está al alcance de cualquier señora que utilice su curcumita en su preparación. Y fíjate que ellos usaron dosis bastante elevadas y no encontraron efectos secundarios. ¡Qué maravilla! ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes como te decía, por ejemplo, yo le pongo cúrcuma a mi arepita. Ajá. Hago un periquito, le pongo un poquito, un toque de cúrcuma, ¿sí? Hago unos vegetales, le pongo un toquecito de cúrcuma, ¿sí? Hago mis granos y le pongo un toquecito Mm, de cúrcuma, ¿sí? Y no tengo que estar preocupada de estar midiendo cuánto le estoy poniendo, porque vuelvo y repito, son pizcas, son sutilezas. Y ahí es donde aflora esa parte que a veces la tenemos muy abandonada, pero que hay que rescatarla, de ese cocinar así como tú sabes, con tu parte intuitiva también, ¿no? ujú, Con ujú. tu parte intuitiva, tú estás cocinando y es como una meditación en movimiento, es un acto sagrado, entonces tú, te alegras de ponerle su poquito y vas disfrutando los aromas, ¿no? Eh, entonces, me encanta es que ese rango que se mencionó en ese estudio es como para que te des cuenta que incluso grandes cantidades no son tóxicas, pero por supuesto no vamos a usar grandes cantidades, sino pizcas. Ujú. Exactamente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se aplica el concepto de rasayana en el uso de especias para promover la longevidad en el Ayurveda? Bueno, Rasayana precisamente significa eso que aumenta la longevidad. Esto en Rasayana es como un concepto que incluye aquello que se usa para mantenerse longevo, para prolongar la juventud. Porque en Ayurveda no importa tanto, no usan tanto la palabra envejecer dignamente, sino prolongar la juventud. Mm, Entonces, eh, y ya al ver que, fíjense, acuérdense de la celulita oxidada, ¿verdad? Ya al saber que incluso usar los antioxidantes como las especias o especias como antioxidantes, que incluso son superiores a las frutas, entonces ya ahí ya yo estoy haciendo algo para mantenerme longevo, ¿sí? Mente clara, piel como más radiante, cabello más sano, ¿sí? Qué chévere, o sea, a mí me encanta esta noticia, o sea, porque yo lo veo como una noticia desde hace 2 años que me enteré y yo lo incorporé a mi alimentación, también recomendado a mi familia y a mis pacientes, entonces siempre les explico, o sea, lo resumo. Tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Incorpórelo porque incluso hace que tengas que usar menos
fármacos. Por ejemplo, una persona hipertensa, bueno, no es que no va a usar su medicamento antihipertensivo, ojo, ¿sí? Eso no funciona así, sino lo hermoso es que vas a ver que al incorporar tus especias vas como que necesitando menos dosis de antihipertensivo. Ujú, ujú, Es una buena noticia, ¿ves? claro. Hay pacientes que, wow, que usan uno, no se controla con uno, son dos, no se controla con dos, son tres. Wow, y eso pega también en el bolsillo, ¿no? Claro, Entonces, y se hace como una cadena, como un círculo vicioso porque te tomas algo que tiene un efecto secundario, te tomas algo para evitar el efecto secundario y así vas. Entonces, es es mejor y cierto, más barato usar las especias. porque como decía, como había una frase que decía, la cocina es mi farmacia. Que, Mm, entonces, ok, usas tu antihipertensivo, ok, pero oye, qué chévere que puedes usar bajita dosis porque estás usando esa esplendidez de las especias. Ujú. maravilloso. Esta pregunta es muy importante. ¿En qué pacientes no estaría indicado el uso de especias en dosis muy elevadas? Bueno, si alguien, por ejemplo, es que, bueno, yo digo que todo es como sentido común, porque la idea es, o sea, teniendo sentido común, cocinando con conciencia, eligiendo alimentos con conciencia, entonces jamás se te va a ocurrir ponerle un montón de pimienta negra, por ejemplo, a algo, o un montón, ¿sí? Entonces, ¿en quién? Por ejemplo, hay personas cuyo fuego es muy acentuado, por ejemplo, las personas pita, vamos a suponer. Bueno, pero no vamos a hablar de eso porque no todo el mundo conoce qué es pita, qué es bata, qué es cafa. Pero las personas que tienen esa tendencia, por ejemplo, de algún trastorno gastrointestinal tipo hiperacidez, ¿sí? Tipo epigastralgia. Entonces, esas personas más sutilmente usar especies. Y si están Mm, descompensados, es que fíjate algo tan interesante, Ingrid. Hay una que lo compartí, yo no sé si con ustedes en GFU Estudios dimos una conferencia de primeros auxilios en Ayurveda. Yo creo que sí. Bueno, hay una bebida que se llama kochi, por ujú, ejemplo, y le puse ese nombre porque es como para acordarme. Kochi es co de comino, C de cilantro, H de hinojo. Y esa bebida, fíjate tú, con esas especias, semillas todas de comino, de cilantro, de hinojo, esas semillas van a curar cuando tienes, por ejemplo, el estómago muy inflamado o el intestino muy inflamado. mm, Fíjate qué interesante, ¿no? O sea que incluso, ojo, usarlas con moderación si estás teniendo un trastorno gastrointestinal muy severo, pero que más bien cualquiera podría pensar, no, no puedo usar especias porque sufro de úlcera. No, más bien te van a curar, ¿cierto? exactamente, Más bien te exactamente. van a curar. O sea que, no, o sea, confianza total con el uso de especias en sutileza. Ujú. Perfecto. Esas son buenas noticias. Sí. Sí. Bueno, hemos llegado a la última pregunta que dice así. ¿Cómo aplicamos la centella asiática para los dolores articulares? Consumirla, ¿verdad? Ya sea, incluso hasta te comes, te masticas la hojita así, nosotros aquí lo conocemos como lochita, aquí en Venezuela, ¿sí? Pero en ensaladas, ¿verdad? Puedes incorporar la lochita, puedes incorporarla, a mí me gusta mucho incorporarla, por ejemplo, si hago una tortilla con huevos, ¿verdad? Y le incorporo, además de que le pongo otras cosas como pimentón, por ejemplo, cebollín.
y le pongo entonces lochita, centella asiática. Se puede incorporar a guisos o simplemente la mastica. Masticas, por ejemplo, 3 hojitas en la mañana y ya hay como una dosis suficiente. Viene, por supuesto, en todos nuestros países la venden en forma manufacturada en cápsulas, ¿sí? Entonces, hay ciertas condiciones, ciertas patologías que uno puede indicar centella asiática. Incluso algunos, quizás los que más han usado centella asiática son, por ejemplo, que si los cirujanos plásticos, cuando acaban de hacer alguna intervención estética, bueno, toma centella asiática para que reduzca el edema. Pero ya sabemos todo el montón de propiedades más, aparte de reducir los edemas que tiene la centella asiática, ¿sí? Sobre todo eso a nivel de prevención de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, es hacer amigable nuestras comidas con estas especias y que quede sabroso, o sea, porque claro, tú te lo comes así, es medio amarguita, pero cuando tú lo incorporas a otra cosa, como por ejemplo en la tortilla, sabe genial, ¿sí? Maravilloso y muy buenas noticias, y agradecemos nuevamente a la doctora Maribel Méndez por su interesante e importantísima ponencia, eh, y a todos ustedes por su compañía, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, a darle like y a compartir. Y también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y el canal de Telegram con @gfustudium. El correo electrónico es gfu.studium@gmail.com y la página web es granfraternidaduniversal.org. Los esperamos el próximo lunes cuando tendremos otro tema de gran interés. Hasta una próxima oportunidad y buenas noches. Buenas noches.